Claudia Velázquez, muchísimas gracias por estar el día de hoy en Más Allá de lo que vemos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muy importante su presencia en el programa, ya que también, no solo por el perfil profesional que usted tiene, sino que fue recomendada por una gran amiga nuestra, que es Carolina Córdoba, que nos habló muy bien de usted, sobre todo por el momento en el que nosotros nos conocimos en la ciudad de Medellín, ya que usted venía de una participación y de una actividad muy importante de la cual ya vamos a hablar un poco más adelante, pero quiero resaltar de que usted tiene dos profesiones sumamente interesantes juntas, que es antropóloga y gestora cultural. Claudia, muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias a ti, Ixe. Acá estamos para compartir la experiencia y para pasar un momento chévere también en esta conversación. Muy amable. Claro que sí. Claudia, cuéntanos un poco primero de esas dos profesiones, de qué universidad te graduaste, cómo comenzaste toda esta labor. Bueno, yo soy antropóloga de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Hice también unos estudios en la Universidad Nacional como en una parte de intercambio estudiantil. Entonces también me gusta mencionarlo porque fue una parte de mi vida muy bonita, una experiencia en la cual también me acerqué a muchos procesos comunitarios y ahí fue donde hice como la conexión. Gestora cultural, más allá de, es una profesión en la que me formé en la calle, ¿cierto? En la vida, gestando procesos. Eh, y el trabajo obviamente fue surgiendo por un interés y una vocación por aportar desde el saber y desde el conocimiento a la realidad de mi ciudad, de mis comunidades, de mi país. Entonces quise como fusionar ese saber y ponerlo a disposición de la gente. Y ahí en eso me he formado durante más de 15 años. Yo le digo un postdoctorado. Claudia, ¿en qué área te has desempeñado mucho más dentro de lo que es la labor social o la labor comunitaria? ¿Dentro de la antropología o dentro de la gestión cultural? Sabiendo que de alguna u otra forma ambas llega un punto que se conectan mucho a pesar de, y te lo pregunto porque muchas personas piensan que pues que la gestión cultural está acá, la antropología está acá, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, pero sí, llega un punto en el que se conectan que ni uno mismo se lo imagina. Bueno, es que el trabajo social implica investigación, implica análisis, implica contexto, y desde la antropología y desde los conocimientos y las herramientas también que te dan en la antropología, tú puedes empezar a entender y a tener un panorama más amplio de esos fenómenos sociales que están implícitos en cada uno de los procesos sociales que vas a acompañar. ¿Cierto? Yo me he desempeñado mucho en el diseño de proyectos, ¿cierto? Y la realización de los mismos, y para eso se requiere un conocimiento previo, un análisis, una investigación, un estado del arte, si se quiere decir, o si se quiere llamar de esa manera, que le permiten a uno, obviamente, puntualizar y hacer un ejercicio más estratégico de lo que puede ser ese proyecto social en beneficio de las comunidades. Esa ha sido como la relación y el punto de encuentro entre el saber de la antropología y la gestión social y cultural, creo yo. De todas maneras, en este ejercicio de estar con las comunidades, de hacer parte como de diferentes procesos, es que uno también va identificando cómo la academia también tiene que ir más allá, ¿cierto? Hay unos conceptos y unas formas que son muy pertinentes, pero que de alguna manera también requieren más de ese contacto con las personas, ¿cierto? La academia a veces también está en una esfera de un conocimiento, sí, pero que tiene que empezar a dialogar más con la realidad propia de las gentes con las cuales se está trabajando, ¿cierto? No es un ejercicio como de ir, y yo conozco a unos compañeros de un proyecto cultural muy bonito de la ciudad de Medellín que ellos hacen la metáfora de la nevera. Entonces dicen, es que la academia a veces llega acá, los investigadores llegan acá
y sacan cosas de la nevera, pero no ingresan nada. Entonces vienen acá, nos analizan, toman fotos, hacen registros y hacen unos análisis que van para la academia, pero que realmente no contribuyen nada a la realidad de las comunidades. Yo quise que eso nunca fuera así en mi caso. Entonces yo puse primero a la comunidad, primero a la gente y luego ese conocimiento cómo contribuía a esos procesos reales y la vida de estas personas. Entonces, por ejemplo, muchos de los proyectos que he liderado o acompañado siempre tienen como principio qué les va a quedar a la comunidad, esto para qué le sirve a la gente. Y desde ahí ya se construye todo lo demás, elementos que van a nutrir la experiencia y no al revés. Ese ha sido como mi punto de partida y la forma en que trabajo. ¿En qué comunidades has trabajado tú y cuáles te han marcado más profesionalmente? Bueno, en mi carrera he trabajado mucho con jóvenes, con adolescentes y jóvenes, con familias, comunidades, pues mamá, papá, personas que están a cargo del cuidado de esos menores. Em, Realmente todas las comunidades siempre te enseñan muchas cosas, ¿cierto? Te conectan. Por ejemplo, cuando trabajé con familias, me conecté de una manera muy especial porque estaba recién como mamá, estrenada como mamá, entonces como que veía muchas de estas experiencias y estos compartires y los conectaba con lo que yo también estaba viviendo o lo que de alguna manera me esperaba también en este lugar de la vida en la que estaba iniciando. Con los jóvenes trato, sobre todo los adolescentes y los jóvenes, obviamente son dos grupos poblacionales muy diferentes, pero trato siempre como de conectarme con ese adolescente que fui, con esa joven que todavía soy, pero como esas necesidades puntuales que en cada etapa de la vida obviamente vas necesitando o requiriendo. También me impactó mucho una comunidad con la que trabajé en Granada, Antioquia, al principio de mi carrera. Hice un ejercicio de memoria con ellos muy bonito, acercándome pues a ese proceso que ellos estaban liderando en su momento. Los acompañé en el desarrollo del Salón del Nunca Más. En ese momento estaba en el Museo de Antioquia y acompañé ese proceso desde el museo y me movilizó muchísimo, me conectó fuertemente y decidí hacer una investigación precisamente para aportar a ese análisis del proceso que ellos habían venido realizando. Entonces fue muy bonito, realmente muy emotivo, todavía los recuerdo y todavía me encuentro con algunos y algunas y realmente hay mucha emoción porque tienen un trabajo muy valiente que enfrentó unas situaciones muy difíciles en esta comunidad. Entonces, saber que desde las cenizas formaron toda la fuerza para seguir adelante y para rechazar la violencia, para mí eso era supremamente valioso e inspirador. Con los chicos y chicas es muy chévere porque te llenan de vida, siempre te dan mucha energía y requieren también mucha energía de ti. Entonces cada experiencia también te da unos como como un aire, ¿cierto? Te llena como, hey, esto vale la pena y hay que seguir porque también tienes momentos muy difíciles en la gestión cultural. En un país como Colombia y en una ciudad como Medellín pasan muchas cosas donde también te desanimas un poco por momentos, pero las personas cuando compartes con ellas te llenan de mucha energía y vitalidad y más los más jovencitos que están así como con todo ese furor y esa alegría y ese deseo de sorprenderse. Entonces, desde ahí siempre voy a tener como muy buenos recuerdos y me conecto muchísimo con ellos. Y con los jóvenes, obviamente, empatía siempre, vínculo y la capacidad también de renovarnos todo el tiempo, porque las sociedades son cambiantes y todo el tiempo estamos siendo distintos. Eso lo tenemos que tener claro. La sociedad no es como la veíamos hace ni 10 años, ni 15 años, ni 20. Pues ya somos otros y seremos otros siempre. Entonces, eso es muy chévere con ellos porque se vuelve como un compartir que al mismo tiempo te nutre constantemente. Eso es como lo que más recuerdo, para no caer en muchas anécdotas porque soy muy conversadora, entonces de pronto me largo un poco. Claudia, dijiste algo súper importante y fue
tu vinculación con el Salón de Nunca Más. Que en algún momento, desde que yo tengo este proyecto, alguien me conversó un poco de eso, pero me tomo el atrevimiento de pedirte que nos expliques un poco esa participación tuya dentro del Salón de Nunca Más y nos contextualices un poco en sí de lo que es el Salón de Nunca Más. Bueno, nosotros llegamos, en plural porque llegamos como Museo de Antioquia a hacer un ejercicio de itinerancia por un proyecto que tenía el museo, museo itinerante. Se hacía un proceso de museos comunitarios y valoración del patrimonio a través del arte, ¿cierto? Era un proyecto muy lindo. Yo creo que todo ya no existe, pero fue muy especial y viajaba por toda Antioquia. Llegó a Granada y en Granada nuestros compañeros conocieron el inicio. Todavía estaba en proyecto, ni siquiera, todavía estaba en proyecto, sí, estaba en proyecto, y les habían recién adjudicado un espacio por parte de la alcaldía. Entonces, que querían hacer un museo en ese espacio. Y nos invitaron a nosotros. Entonces ahí fui, yo en ese momento estaba como subdirectora de cultura, y por los temas que ya veníamos trabajando desde el museo, me invitaron a mí, a unos compañeros de itinerancias, así se llamaba el equipo, y fue Lucía González y fuimos a conocer el espacio, a conocer el proyecto. Nos hablaron del proyecto, estuvieron varios líderes y representantes como de ese proceso. Fue súper emotivo, súper bonito porque hubo poesía. Pues era un proyecto hecho por la comunidad con todo el deseo de decirle no solo al municipio de Granada, sino a toda Antioquia y a Colombia: no queremos más violencia. Estamos cansados de la violencia. Habían unas fotografías de Jesús Abad Colorado que habían donado, estaba el interés de poner en evidencia, por ejemplo, esos relatos, esas fotografías de los desaparecidos y de las personas asesinadas. Entonces nos invitaron para que los acompañáramos en ese proceso. Entonces fuimos, los conocimos el espacio y nos comprometimos como museo. Ahí se vincula, obviamente, ese proyecto contaba con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿cierto? A través como de unos profesionales que también estaban acompañando. Estaban también las organizaciones de víctimas, la Unidad Nacional de Víctimas también quería apoyar. Entonces ellos fueron reuniendo como muchos apoyos de diferentes entes y de diferentes, obviamente, grupos que acompañan, obviamente, la gestión a nivel económico, también de Granada. Siempre vi, pues, son varios procesos que se unieron desde lo económico, lo técnico, y acompañamos. Nosotros acompañamos desde la curaduría, aunque ya había una curaduría que estaba pues a cargo de ese proyecto, pero en todo lo que necesitaban paneles, en el montaje. Entonces hicimos como una especie de acompañamiento técnico y nos acercamos mucho a esta comunidad. Luego fue que hicimos una exposición que se llamó Destierro y Reparación, y vinculamos también esa experiencia del Salón del Nunca Más para visibilizar su proceso. Es un proceso que reúne las voces de las víctimas, visibiliza las luchas también de algunos líderes que fueron asesinados o desaparecidos. Tienen el mural de las personas que han sido víctimas, como que ahí hay un relato que me pareció súper fuerte. Y fue en el momento antes de la apertura de la exposición. Estábamos en pleno montaje, estábamos organizando, barriendo, limpiando, poniendo los paneles, poniendo el computador, pues cosas así, en montaje, porque todos apoyamos, y tocan la puerta. Yo voy a abrir la puerta y eran dos niños. Uno de los niños le dice al otro: ven, entremos, que ahí está mi papá. Entonces, te quiero presentar a mi papá. Entonces yo pensé que era una de las personas que hacía parte del equipo de montaje pues de ahí de la comunidad, y abrí la puerta, lo dejé entrar. Cuando va derecho al muro de las víctimas y le señala una de las fotografías, pues para mí eso fue, por favor. Pero el niño estaba contento y estaba orgulloso de poder tener por lo menos cómo referenciar a su papá, cómo nombrarlo, cómo dignificarlo. Entonces me pareció muy valioso, y además es un espacio muy valioso que les ha tocado muy difícil durante los años. Han tenido diferentes situaciones que obviamente han recibido en su momento la denuncia puntual, porque obviamente requieren apoyos. No es fácil mantener un escenario museal, porque la conservación, el mantenimiento, el personal, no es fácil.
y de todas maneras no hay muchos apoyos también gubernamentales porque los municipios también tienen unos recursos limitados. Ellos han levantado pues como la mano y han dicho, ahí estamos en esta situación y han recibido el acompañamiento, el apoyo de otras instituciones, que eso ha permitido que hasta hoy podamos contar con ese espacio para toda la región, porque eso habla también de un conflicto en todo el oriente antioqueño y es muy significativo ese lugar. Entonces, realmente para mí es una comunidad que quiero muchísimo. Y que me movió bastante a nivel profesional. Ahí fue donde me empecé a encaminar por los temas de memoria. Fue un ejercicio muy bello y desde ahí, después de que pasé pues una temporada liderando proyectos con un enfoque muy bonito también de aportar desde el arte en la transformación social de la ciudad, pero ellos fueron los que me encaminaron a mí al tema de construcción de paz y memoria. Por eso son tan importantes para mí. Y ya con todo este proceso de construcción de paz y memoria, después de esta experiencia tan movida que ha sido todo lo que ya nos acabas de contar, y teniendo en cuenta el contexto tan grande de violencia que lamentablemente ha tenido Colombia de manera histórica, ¿en qué otros espacios has participado con este perfil? En Ujú. ambas profesiones que has tenido, ¿en cuántos espacios más has participado? Bueno, después, igual nosotros desde el Museo de Antioquia siempre le dimos un enfoque muy crítico y analítico a la realidad social de nuestro país. Em, los diferentes proyectos estaban encaminados a eso, a empoderar a las comunidades en sus derechos, ¿cierto? En poner los conocimientos desde diferentes lugares al servicio de la transformación social de nuestra ciudad, ¿cierto? Como con una responsabilidad ética de todo lo que hacemos desde el arte, ¿cierto? Desde las ciencias sociales y humanas, desde las comunicaciones, siempre quisimos que ese fuera el enfoque. Luego de ahí participé, lideré pues el proyecto de Memorias Situadas, era la directora de Memorias Situadas del Museo Casa La Memoria. Hicimos también todo el tema de agendas culturales, académicas, acompañamiento pues a las diferentes exposiciones, a la exposición central del Museo Casa La Memoria, pero también de las otras exposiciones temporales pues que se iban generando. Desde ahí hicimos una agenda académica muy significativa que fue precisamente para vincular a la academia de las diferentes universidades a reconocerse como actores del cambio, ¿cierto? Como actores protagonistas de esa transformación, tanto en la generación de denuncias, en develar como todos esos procesos que era lo que estaba pasándonos como sociedad, como en esas pensarnos ideas para esa transformación, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cambios necesitamos? Valorando muchísimo también y conectando esos saberes con los otros saberes que son muy importantes también, ponerlos en diálogo, saber académico con ese saber de las comunidades, con esas experiencias de transformación, con esas experiencias de construcción de paz que hay en los territorios, que hay en los diferentes territorios. Ahí hay un saber muy valioso y quisimos siempre ponerlos en diálogo precisamente y disponerlos a la comunidad en general. Hablábamos mucho de democratización del conocimiento, ¿cierto? El conocimiento no puede ser para unos pocos y ser un conocimiento endogámico, cerrado para sí mismo, sino un conocimiento abierto y dispuesto al público general de la República, decíamos nosotros. Entonces, de ahí apoyé también, bueno, terminé mi proceso en el Museo Casa la Memoria, bueno, hicimos la agenda Voces de Paz, que fue muy significativa. Luego se hizo un simposio gigante, pues que vinculó como a muchas experiencias del país. Hicimos un encuentro muy grande aquí en Medellín y al final hicimos un manifiesto precisamente de lo que necesitamos como sociedad para construir paz. Fue muy bonito, muy bonita la experiencia. De ahí también se generaron muchas conexiones y redes, ¿cierto? Para fortalecer esa red de constructores de paz y posibilitar, entender en qué podemos ayudarnos
también qué podemos hacer, con quién lo podemos hacer, qué hay en el escenario para apoyar estas comunidades, estas iniciativas, perdón, y fue realmente muy, muy bonito. Luego de ahí acompañé el proceso de construcción de paz, no de construcción de paz, pero sí, era una asesoría técnica para pensarse la convivencia pacífica desde el deporte, la recreación y la actividad física del INDER. Me llamaron precisamente por la experiencia que veníamos trabajando. Recién iniciaba una propuesta que se llamaba Cultura D, que vinculaba, que quería potenciar desde esos tres escenarios en los que se realizaba el INDER, pues donde el INDER actuaba en la ciudad, que esos contenidos, que no fuera solo ir a hacer deporte, ¿cierto? Sino cómo desde ese ir a hacer deporte o desde ese ir a recreaciones, actividades de recreación o de actividad física, yo me pensaba también como sujeto para mejorar la convivencia en mi comunidad, con mi familia, para hacer de esta una ciudad más segura. Pues había una apuesta ahí con relación pues, al trabajo que se venía como de transformación que se venían pensando en todas las instituciones. Yo creo que el cambio, eh, las sociedades hemos ido cambiando en muchos sentidos y nos hemos concientizado de la responsabilidad que cada uno y cada una tiene, sobre todo a nivel institucional, se tiene frente a esos procesos de transformación social. Entonces me pareció una iniciativa muy interesante, me invitan a mí para ese proceso, me dijeron, Claudia, ¿te interesa? Y yo pues todo lo que puedo aportar para que esta ciudad pueda vivir mejor, para que la gente pueda ser más feliz, sin vivir, pues vivir sin miedo, vivir sin odios y sin violencia, de una. Entonces apoyé varios procesos, estuvo lo de Voz Vivencia, que era un proceso de formación en boxeo con personas en situación carcelaria, pero precisamente para aportar en esos temas de cómo podemos desde el deporte liberar como esas tensiones y esas violencias que de pronto nos traen y que tenemos marcados por la cultura, pero que podemos también encontrar otras maneras para resolver pacíficamente nuestros conflictos y nuestras diferencias. Fue un proyecto muy, muy bonito. Y de ahí pasé a un proyecto que me enamoró muchísimo, pero que es un gran amor que dejé hace poco y fue el acompañamiento, que fue también una cosa pues que ocurrió así súper extraña, pero que tenía todo que ver como con lo que he venido realizando en el transcurso de mi carrera, y fue acompañar los procesos de transformación al interior de la red de escuelas de música. La red de escuelas de música inició en el 2017 con un proceso de transformación y de conciencia del lugar social que cumplía este proyecto o este programa en la ciudad, más allá de cargar el instrumento para no cargar las armas, como realmente era un proceso de transformación, tanto para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que participaban del programa, como para sus comunidades, desde el fondo, de manera estructural. Entonces convocaron a 3 gestores culturales de la ciudad, eh, John Jairo Castrillón, una persona pues con mucho reconocimiento, que viene de Cultura Vida Comunitaria. Me invitaron también a mí, a otra compañera que trabajaba más desde el teatro, pero lo que querían era como abrir las puertas del programa, generar ese diálogo con esas comunidades, pero también al mismo tiempo generar esas transformaciones individuales que necesitamos para, para que el arte y la cultura realmente se convierta en una herramienta de transformación social. Muy bonito, muy potente, un trabajo muy arduo porque era cambiar un montón de mentalidades, ¿cierto? Salirse de esa figura más rigurosa y estricta de la formación musical a una construcción colectiva que permitiera que la música realmente transformara vidas. Muy, muy ambicioso, muy bonito, y se lograron muchas cosas en estos últimos años. Y la última experiencia, que es yo creo la que me trae a esta conversación, y fue la realización de unas instalaciones artísticas para socializar el informe de la comisión, el informe final de la Comisión de la Verdad. En esta oportunidad, mi lugar sí fue como para diseñar el proyecto, obviamente darles enfoque, permitir que el arte se conectara, como se convirtiera en un lenguaje, en una herramienta, un dispositivo para acercar a las comunidades al informe, ¿cierto? No era hacer instalaciones
que hicieran una traducción literal del informe, sino que tomaran elementos y conectaran a la comunidad para que las personas que participaran o que estuvieran en contacto con estas instalaciones se preguntaran, se cuestionaran, ve, ¿y qué será eso el informe? ¿Será que, ve, y aquí lo puedo leer, de esta manera lo puedo descargar, de esta forma me puedo acercar, ve, hay un dispositivo con unas herramientas que me permite acercarme desde lo sonoro, desde los videos, ¿cierto? Como que la gente se pudiera acercar un poco, porque es mucha información, eran muchos contenidos, y hay veces el arte nos permite como mover esas fibras, sensibilizarnos de una manera que es posible, que es posible como que hacer más asimilable eso que de pronto hay veces podemos rechazar por prejuicios y por cosas pues que ya tengamos y o que no queremos ver por la negación también, de que es mejor no pensar en eso. Entonces el arte como que abre esas pequeñas puertas como para que la gente pueda acercarse un poquito más fácil a estos contenidos que son de pronto tan fuertes para muchos. Y ya. Qué recorrido. Y después de, después de este amplio currículum. Ampliísimo. No, pero fue resumido, te cuento. No, pues estoy claro de eso, evidentemente, de eso Ultra no me resumido. cabe duda. Pero tengo una curiosidad, Ujú. Claudia, y es, ya con tanta población migrante que tiene Colombia, ¿cierto? Basándonos, digamos que en la población venezolana, de la cual formo parte orgullosamente, desde hace 5 años ya estoy viviendo acá en Colombia, en Medellín, y para eso formé yo y para eso creé más allá de lo que vemos para conocer el país donde yo vivo, porque no soy turista, soy residente y aún así yo no viva la violencia directamente, igual me afecta en el entorno donde yo estoy y más si resido en un entorno que puede llegar a no ser protector para mí y si no es para los colombianos, mucho menos para mí, ¿cierto? Claro. Pero como anteriormente me dijiste que de alguna u otra forma formaste parte en unas reuniones y en un proyecto para que las universidades se apropiaran de este tema de la violencia y pudiesen, digamos que, tocar esos temas a nivel educativo de forma distinta. Sabemos que los gestores culturales o los antropólogos en algún momento terminamos siendo docentes, terminamos dando clases, así no nos hayamos preparado para eso, pero la docencia de alguna u otra forma siempre nos llama. Ujú. Entonces, te pregunto, como profesional, ¿forma parte la violencia y todos estos temas históricos dentro de la Cátedra de Historia de Colombia? Y cómo, o sea, como profesional, ¿cómo tú se lo plantearías a esa población extranjera que hoy por hoy forma parte de las escuelas en Colombia, esos niños, esos jóvenes que vienen de otros países, no solo venezolanos, cómo tocar este tema de la violencia y cómo explicarle esto es lo que ha pasado, esto es lo que forma parte lamentablemente de la historia de nuestro país. Mira, nosotros cuando hacíamos parte del proceso, pues teníamos como estrategia precisamente llegar a la academia, llegar también a las escuelas, desde el Museo Casa de la Memoria. Era para nosotros muy importante. De hecho, en esa época estaba muy fuerte el tema de la Cátedra de Paz, no sé si te tocó. Había pues un requisito de ley. Había que cumplir una cátedra de paz. Y desde ahí se desarrollaban muchos temas. Obviamente estaba desde la parte histórica, ¿cierto? Reconocer la historia de Colombia, porque además la historia de Colombia está sobredocumentada, ¿cierto? Tenemos mucha investigación soportada que nos permite entender qué es lo que nos ha pasado, ¿cierto? Desde la violencia bipartidista hasta la actualidad, que desde el informe de la Comisión de la Verdad hay un ejercicio más profundo y el análisis nos permite conectar, es más en el orden de lo estructural, que es lo que está de fondo, soportando y haciendo que esas violencias se repitan. Pero antes de eso hay unos ejercicios muy fuertes y muy valiosos. Está también el Centro Nacional de Memoria Histórica con sus informes. Hay mucho material ahí con el cual trabajar. Yo creo que algo que es muy importante es acercar a las diferentes comunidades y poblaciones, porque
desde los universitarios hasta los chicos y chicas que están apenas en su formación en el colegio, muchos no conocen todo lo que nos ha pasado, o lo que conocen, lo conocen a través de los medios tradicionales de comunicación. Pero hay mucho material, hay videos, hay cortos, hay podcasts, hay de todo en las redes, que obviamente desde las fuentes, y yo creo que ahorita la mejor fuente que uno podría consultar y con la cual podría trabajar todo el tema de acercar a los chicos y chicas a esas realidades y a los jóvenes a esa realidad, a esta realidad que hemos vivido, sería el multimedia, el transmedia que tiene la Comisión de la Verdad. Hay mucho material que es muy fácil de asimilar, es tranquilo, es sereno, a nivel estético también es muy bello, y eso también nos permite hacer una lectura distinta, sin tanto, es que hay veces se vuelven unas narrativas súper densas que a la gente le da pereza, aparte de que es algo bien duro, bien triste, masacres, yo me acuerdo, yo me leí todo, casi todos los de la Comisión, del Centro Nacional de Memoria Histórica, y ahora me leí todos. Y en la casa me decían, Claudia, ¿qué es esto tan impresionante? Porque yo les decía, espera, ay, mírame esta parte. Y empezaba a leer, ay, no, tan duro, es que pues tan fuerte, pues no es lo mismo leerse eso. Obviamente que uno tiene una disposición y unos conocimientos para asimilarlo así, a que se lo lea una persona que de pronto no maneja estos temas, y si se ve el video va a ser mucho mejor para ellos. Entonces, poder hacer una selección de un material que sea de fácil manejo, que sea agradable estéticamente y que nos permita, después de disfrutar de disfrutar, no porque uno no lo disfruta, pues de ver ese material, empezar el diálogo y cómo nos conectamos a través, porque a nivel personal uno también conecta cosas y uno dice, ah, no, es que yo también supe a una tía, a un hermano, le pasó algo parecido. Entonces, esa conexión nos permite identificarnos, y al identificarnos nos permite generar una conciencia de que eso que ocurrió no está bien. Y después, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Pensémonos, porque no puede ser un conocimiento que queda ahí estático, causando dolor, pena y sufrimiento. Tiene que ser un conocimiento y un análisis que nos permita continuar. ¿Qué hacemos después con todo esto? Porque es mucha información. ¿Qué hacemos después? Yo creo que esa es la estrategia que ahorita se está implementando desde la comisión con las escuelas. Los chicos y chicas están haciendo un acercamiento distinto de esa realidad, no con todo obviamente el total de esa información, pero sí con elementos que son claves. Por ejemplo, cuando uno habla de una palabra que me parece una frase que me parece muy fundamental, no matarás. Ya, con eso uno tiene que tener conciencia de que la violencia nunca jamás será el camino, y de que aniquilar al otro nunca jamás se debe ser el camino. Entonces son cosas elementales, puntuales, que puede uno ir trabajando con diferentes grupos poblacionales, pero hay todo el material para hacerlo. Hay todas las formas para trabajar esta realidad y para proponer otras cosas, que no sea estático. Es mi propuesta. Ya todo este trabajo que tú has realizado teniendo contacto directa o indirectamente con estas familias, con víctimas, con estos jóvenes, estas experiencias que te han tocado como madre, ¿te ha cambiado a ti la perspectiva de ver las cosas? Claro, claro, yo creo que lo que mencioné ahorita, pues estamos en constante cambio y en constante búsqueda también, porque yo siento que también eso le abre a uno la posibilidad de replantearse cosas, de pensarse desde otros lugares, como persona, como mamá, como profesional, como mujer también. Hay muchas preguntas que se generan a partir de la experiencia con el otro, de esa interacción. Eh, Creo que he podido crecer un poco como mamá, ¿cierto? Ser un poco más consciente del cuidado, ¿cierto? Aunque vengo de una familia que también era muy protectora, muy generosa, muy solidaria. Yo creo que por eso también me involucré mucho en estos temas, porque ese fue el referente familiar que siempre tuve, ¿cierto? De pensar en el otro constantemente, de ser, de agradecer, de alguna manera
los privilegios en los que uno vive, pero que eso no, como dicen por ahí, que eso no me nublara la posibilidad de ser empático o de ser empática con las otras personas. Entonces, desde ahí siempre he estado como muy conectada con los temas sociales y, y he dispuesto todo mi tiempo, mi ser, mi corazón, mi amor para que esta sea una mejor sociedad, ya no solo para las otras personas y para mí, sino también pensando en mi hija, en que mi hija pueda crecer en una mejor ciudad, en un mejor país, eh, donde se respete la diferencia, donde no haya violencia, donde no haya miedo, sobre todo, porque yo crecí en la sociedad del miedo. Entonces, había miedo por todo en Medellín cuando yo era niña y adolescente. Entonces, miedo a las bombas, miedo a los asesinatos, miedo a todo. Entonces, qué pereza vivir en el miedo. Y por eso mi trabajo siempre lo he dispuesto para que todos nos reconozcamos como sujetos de derechos y agentes de cambio también. Porque es que yo creo que el cambio es de todos, no es como de un gobierno que dice vamos a hacer las cosas distintas, que es muy chévere que por fin lo tenemos, pero también parte de cada uno, ¿cierto? Y de cada una en generar esas transformaciones que necesitamos. Ahora, ya después de todo este trabajo que tú has realizado y ya después de todo este aporte que tú has dado a Colombia y al mundo, porque evidentemente lo que pasa dentro de Colombia afecta a los países que están alrededor, igual que pues viceversa, ¿cierto? Por eso estoy yo acá como consecuencia de un Sí. conflicto interno que hay dentro de mi país. Este cambio y este proceso de vivir con miedo a vivir sabroso, utilizo estas dos frases porque comienzan de la misma forma, después de tú como profesional llevar todos estos procesos bajo tu responsabilidad como coordinadora, como participante, como curadora, ¿qué expectativas tienes? Sin caer pues más que en lo político, sino más en todo este proceso, ¿qué expectativas tienes tú con este cambio tan drástico que está dando Colombia? Yo creo que lo más importante de este cambio es permitirnos cambiar los imaginarios, ¿cierto? Cambiar imaginarios nos permite cambiar realidades. Ahora hay un imaginario muy bonito, no en todo el mundo, porque pues, obviamente hay personas que todavía no reconocen las posibilidades de este nuevo gobierno, pero hay sobre todo esperanza, porque uno de los daños más grandes que ha hecho el conflicto en nuestro país y que ha permitido que ese conflicto se perpetúe es perder la esperanza, creer que todo siempre va a ser así, de que no hay otras formas, de que es que la violencia siempre ha existido y siempre va a existir. No, si tenemos esperanza de que las cosas se pueden hacer diferentes, de que podemos vivir diferente, podemos estar bien, podemos encontrar bienestar para nuestras comunidades, eso ya nos permite a todos trabajar en otra lógica y en otras dinámicas. Entonces, eso para mí ya es una ganancia muy grande. De hecho, fue la misma sensación que tuve cuando se firmó el acuerdo de paz. Yo estaba en un encuentro de, de museos de memoria en Bogotá cuando se hizo la firma del acuerdo en La Habana. Y estábamos todos reunidos viendo la firma del acuerdo. Me acuerdo muy bien de ese momento. Yo casi lloro cuando estaba firmando eso porque yo decía, yo por fin vamos a empezar a hacer las cosas diferentes, vamos a entender que así tengamos diferencias, podemos resolverlas desde la palabra, no desde ir y matar al otro porque el otro pensó diferente y porque yo no quiero que ese otro pensamiento diferente exista, no, ya vamos a conversar, a dialogar, venga, entonces lleguemos a acuerdos, pensemos en un bien común, pensemos que las cosas pueden ser distintas y pensé mucho en mi hija, porque dije, qué bueno que mi hija se llama Eva, que mi hija pueda crecer en un país con esperanza, con posibilidades, con valorar, por ejemplo,
los procesos que la gente está haciendo en sus comunidades, apoyar también esos procesos, porque si toda la plata se nos va en guerra y en violencia, entonces no tenemos posibilidad de apoyar iniciativas interesantes de desarrollo tecnológico, de potenciar, por ejemplo, esos saberes ancestrales, desde la misma música y la creación artística en el país, que además es maravillosa y es tan rica y vasta que se pueden hacer muchas cosas. Qué rico que tengamos los recursos para hacer proyectos bonitos y chéveres por este país, ¿cierto? Entonces yo pensaba como en todas esas cosas y yo era con el ojo aguado. Lo mismo sentía ahora, siento ahora, y es la posibilidad de tener nuevamente esperanza, de creer que hay otras formas de hacerlo posible y que lo vamos a hacer. Y otra cosa que me parece muy importante de nuestra nueva realidad es la corresponsabilidad. Es la invitación a que todos, que es algo en lo que yo he venido trabajando mucho y que me parece súper clave, y es qué hacer, qué hago yo para que esto realmente sea diferente. Bueno, criticamos la corrupción, pero somos los primeros que vamos y buscamos hacer las cosas de manera corruptas. No, pues eso no es coherente. Entonces no queremos corrupción, no seamos corruptos, ¿cierto? Queremos que las cosas sean diferentes y seamos más solidarios, más empáticos, ¿cierto? Como la apuesta personal o el granito de arena que cada ciudadano en Colombia debe hacer. Eso me parece importante. Y hablamos también, por ejemplo, hace poquito estaba en una construcción de un proyecto para migrantes, de hecho, para migrantes venezolanos en Colombia. Y, por ejemplo, ahí hay un montón de saberes, pues, además de que siempre hemos sido pueblos hermanos, ¿cierto? Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, muchos amigos de mi mamá o amigas se fueron a Venezuela buscando oportunidades, ¿cierto? Porque había mucha abundancia económica y buscaban oportunidades, se fueron a trabajar, ahora tienen toda una vida hecha allá, de hecho muchos no han querido regresar, otros sí han regresado, pues no han querido regresar por otras condiciones y otras situaciones particulares, pero, pero hay un lazo muy fuerte con Venezuela. ¿Cómo no trabajar conjuntamente desde las particularidades de cada uno para mejorar el bienestar o las condiciones de vida de los hermanos? Yo les digo, yo a todo el mundo le digo compañero y compañera, de los compañeros, de los compañeros venezolanos que están acá. Pues si son hermanos, así como nosotros cuando íbamos a otros países decíamos, hey, ¿por qué nos tratan así? ¿Por qué nos discriminan? ¿Por qué esto? ¿Por qué nos señalan? ¿Por qué nos dan los peores empleos? ¿Por qué? No, seamos conscientes. No nos gustaba que eso nos pasara como colombianos. Ahora no le hagamos lo mismo a nadie, ni venezolanos, ni de otros países, obviamente cercanos. Eso también me gusta mucho. Hay una apuesta por Latinoamérica que también me parece muy importante. El tema latinoamericano es un tema muy fuerte, muchas personas lo han pensado. Durante las últimas décadas han generado unas reflexiones muy contundentes y es importante que nos pensemos también, nos empecemos a pensar como pueblo latinoamericano. Yo creo que hay un potencial también muy grande para generar hermanamiento y trabajo en red con los otros países. Claudia, muchísimas gracias de verdad por participar el día de hoy en nuestro programa. Ha sido una cosa maravillosa hablar contigo, una experiencia fantástica. Gracias. De todo corazón, de verdad, en nombre, más allá de lo que vemos, de verdad, el orgullo que siento por tener este tema el día de hoy en el panel de invitados de Más allá de lo que vemos es enorme. De verdad, muchísimas gracias. Como le digo a todas las personas de Más allá de lo que vemos, las puertas del programa siempre están abiertas para que regresen cuando quieran, para conversar de cualquier tema que valga la pena difundirlo y que de verdad los procesos se puedan compartir y se puedan replicar en otras plataformas. De verdad, enormemente agradecido contigo. Seguiremos en contacto y de verdad, muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias.